Estudiantes del Hogar La Mapu convocaron a una marcha en Padre Las Casas. El objetivo fue visibilizar la reivindicación del Palihue ubicado a orillas del río. Este espacio se ve comprometido por el proyecto arquitectónico Parque Las Rocas. En este municipio que se dice intercultural, en este municipio su eslogan es que es la única comuna intercultural del país. Esa situación no es así, el reflejo de aquello es que nos niega la posibilidad a los estudiantes mapuche de tener un Palihue digno de la forma que nosotros queremos tenerlo. Por lo tanto, hoy día le queremos demostrar a este municipio, a las autoridades de este municipio, que su discurso es vacío, que su discurso no tiene fundamento, que queda en el aire, porque cuando hablamos de interculturalidad, los mapuches se nos niega. La movilización comenzó en la rotonda del puente Tren Caicay y avanzó hasta la municipalidad de Padre Las Casas. El Palihue no solo es un espacio tradicional para el juego del palín, sino que tiene una profunda connotación espiritual e histórica para el pueblo mapuche. Además, en el lugar crece la huén. Como pobladores del campamento Pichicautín, que estamos al otro lado del río Cautín, venimos a expresar nuestro apoyo a esta lucha. Creemos que es importante ir recuperando espacios y territorios dentro de la gran urbe, de la gran ciudad, reivindicando espacios que son mapuche, que el chileno no concientiza mucho más allá de ver todo el contexto económico nomás, de destruir todos los espacios sagrados que tenemos en el Huel Mapu y sobre todo en la gran urbe. Venimos a expresar nuestro apoyo acá al proceso de la Huel Mapu. Vemos importante converger y articular la lucha social. El lonco Alberto Curamil, quien acompañó la marcha, destacó el compromiso con la cosmovisión en el cuidado del territorio. Los estudiantes hoy están haciendo esta reivindicación y la práctica, digamos, del palín. Es un Palihue, es un espacio que queda a la ribera del río Cautín, en donde para nosotros es una significación cultural, es una fuerza súper importante en el cual la debemos mantener siempre al cuidado. Es una fuente de vida que representa a muchas comunidades, a mucho territorio, a mucho lof, a mucho huincol. Nace desde el Lonquimay, por lo tanto es una importancia tremenda de tener que venir hoy día a acompañar este proceso de dignificación como mapuche, como estudiante mapuche. Ellos, con el hecho de venir a buscar una carrera profesional, no dejan de ser mapuches, siguen en su territorio y aquí no estamos usurpando a nadie. Por lo tanto, este Palihue debe continuar con el respeto que merece a nuestra machi, a nuestros loncos, que hoy día aún seguimos vivos acá en el Huaymapu.